Apreciables amigos y condiscípulos, como es la costumbre de la Unidad de Servicio Sofía, empezaremos otra de las cápsulas que llevamos a cabo. Pero esta vez, por la situación en que está pasando la humanidad en estos momentos, pues queremos que hagamos juntos un servicio y es pronunciar precisamente este mantra que tienen aquí enfrente, que tienen ustedes. Esto se me subió un montón. Esto no es así. Bueno, ahora nada más déjenme ver cómo lo tengo que subir. Aquí está, miren, el mantra de unificación. Vamos a comenzar y después ingresaremos a nuestra plática y nuestra charla. Sugerimos que pronunciemos 3 veces el OM. El OM se pronuncia internamente, pero nosotros en esta ocasión lo vamos a hacer externamente. No somos, por supuesto, expertos cantantes, ni mucho menos, pero hemos aprendido a pronunciar el OM de acuerdo a nuestra nota musical. Entonces, comencemos. Oh. Oh. Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar. Trato de servir y no exigir servicio. Trato de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traigan la luz, el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna, que el porvenir quede revelado, que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Muy bien, muchas gracias por seguirnos. He preparado en esta cápsula un poquito de material para no irnos tan rápido, porque lo que estamos platicando del libro Discipulado de la Nueva Era, tomo 1, Maestro Dujal Kul y Alice Bailey, Fundación Lucis, es abstruso. Entonces nosotros, nos llega por ahí un libro, eh, voy a decir, porque era una discípula de Blavatsky, el de Metafísica 4 en 1, bueno, pues hace que toda nuestra cabeza esté en un vil remolino, en un reguilete. ¿Qué son estos maestros? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? En la época de nosotros, la generación de mi época y más para atrás y todo eso, bueno, pues nos llegó Rampa y nos hizo lo mismo.
Pero entonces, ¿qué es realmente el sendero del discipulado? Así como dicen los libros místicos, tan sencillo es, pues no, no es tan sencillo. Y trataré de que, de acuerdo a la evolución de cada uno de nosotros y de nuestro espejismo, separemos lo falso de lo verdadero. Y tenemos que hacer la separación de qué es una escuela mística y qué es una escuela esotérica. Y por qué se dice que hay dos caminos. Uno es el camino místico y el otro es el camino ocultista. Pero cuando decimos camino místico suceden dos cosas. Primero, creemos que cuando se dice el camino místico, tengo que ser como la Madre Teresa, me tengo que meter a tal religión, etcétera, y tergiversamos todo, ¿verdad? Luego, el otro concepto que le subí para que vieran ustedes qué son las escuelas místicas y esotéricas, y en una de las escuelas ahí dice claritamente, es que nosotros, los místicos, hacemos esto y estudiamos aquello, y el místico ve muy diferente, como que nos lo ponen así, como que son exclusivos, y no es así. El místico, el camino místico, es porque nosotros en ese momento tenemos la energía del corazón. Y la técnica de meditación que estamos practicando es Bhakti Yoga, que es la yoga de la devoción. Veamos los rituales, veamos las enseñanzas y verán que es la yoga de la devoción. No hay más. ¿Por qué? Porque el sexto rayo que rige esas escuelas y nos rige en determinado momento a la humanidad y todo eso, pues tuvo su influencia, sí, pero ya fue, ya fue. Como he dicho también, esas escuelas, junto con AA, fueron en la época de la era de Piscis y duró 2000 años. Y entonces, esa es la parte que yo trato que veamos nosotros para que cada quien de acuerdo a su reflexión y a la luz de su alma saque sus conclusiones, pero tiene que ir escribiendo, porque es tan fácil y qué bárbaros. ¿Cómo confrontan a uno y cómo me dicen cada rato, no estoy de acuerdo? No, señores o señoras, yo no trato de convencer absolutamente a nadie. Ese es su problema de ustedes, no el mío. Yo cumplo con lo que yo he estudiado y ahí está, y de acuerdo a mi espejismo, y aclaro siempre que de acuerdo a mi espejismo, es lo que yo hablo. He dicho muchísimas veces y seguiré diciendo, vendrá otro discípulo que me va a decir, pero más que chiflado, esto no es así, claro, pero él ya caminó. Para que podamos entender lo que estoy tratando de mostrarles, pues tenemos aquí esto, miren, este es el loto del conocimiento. Nosotros no nos vamos a salir de aquí, miren, de este círculo. Esto no lo toca, miren, se acerca, pero no lo toca. Entonces nosotros no podemos salir, no podemos, pero un discípulo que ha caminado más, para no hablar de los maestros, claro que él sí, ¡pum!, entra aquí, porque su conciencia es más y entra aquí. Entonces, cuando alguien dice, es que no estoy de acuerdo, pues él quiere ser convencido. No quiere que le destruyan su devoción, su deseo. Así no podemos caminar nosotros el sendero del retorno. La impersonalidad y el desapego es importante. 1, 2 y 3 pétalos del conocimiento. 1, 2 y 3 los pétalos
del amor. 1, 2 y 3, el de la sabiduría. Y esto que está aquí adentro es el triple antacarana, que voy a hablar tantito. Ya tienen ustedes una cápsula donde les hablé precisamente de qué era el antacarana. No el antacarana que se da, y lo voy a decir, en el Reiki con ese cuadrito que lo ponen en las esquinas, eso no es el antacarana. El que fundó esa escuela del Reiki, ese es su rollo de él. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Las escuelas lo hicieron discípulos, dice el maestro en uno de sus libros. El maestro deja al discípulo que forme sus escuelas y no interviene en esas escuelas. Ni con Alex Bailey intervino en su escuela arcana. Y cada quien va a poner y hacer sus escuelas como en ese momento de su evolución lo creyó. Porque al fin y al cabo, bueno, pues se va haciendo un servicio. Quienes tergiversamos todos somos los que pertenecemos a esas escuelas y sacamos nuestros rollos. Y de acuerdo, les digo, al espejismo de cada uno de nosotros, nos metemos en santos problemas. Lo que yo les voy a mostrar es por sugerencia de una persona que dije, te la voy a tomar. Ustedes están viendo aquí este símbolo. Aquellos que pertenecen aquí saben de lo que estoy hablando. Aquellos que apenas están viendo, bueno, esta es una escuela que tiene un emblema, una rosa y una cruz, y así se llama, los Rosacruces. Pero esta escuela en particular, esta a la que yo estoy haciendo ahorita énfasis, dice así, antigua y mística, y ahí me quedo, no voy a decir más, antigua y mística, o sea, que el fundador, Harvey Spencer Lewis, aclaró perfectamente que esta escuela era del camino místico, porque su nombre así lo lleva, mística. Pero también surge esto, mire, quiero que vean esto. Yo, por favor, no estoy comparando nada, porque luego su mente de ustedes es bastante inquieta y creen que estoy separando algo, que estoy tratando de dividir algo. No, uno estudia la ciencia esotérica y como tal uno tiene que estar estudiando todo lo que tenemos a la mano y cada quien sacará sus propias conclusiones, pero yo hago el énfasis de las escuelas místicas y las escuelas esotéricas. Es lo único que yo estoy tratando de hacer nada más para que aquel estudiante verdadero y honesto aligere un poco más su búsqueda y él sabrá en qué momento, pero sí aclaro, todos tenemos que entrar a las escuelas místicas, ¿eh? Todos. Agotaremos nuestro karma en esa escuela mística y después seguiremos por otras escuelas, pero todos tenemos que ingresar por las escuelas místicas. Cuando digo todos, digo el aspirante en el sendero. El discípulo, por supuesto, esa es otra cosa. Entonces, antigua y mística. Aquí está, mística. Toda la enseñanza va a ser mística del corazón. Y surgió también esto, miren, esta misma. También es una Rosacruz, pero ¿y aquí cuál es la diferencia? Mientras que aquí, mística, la escuela mística, antigua y mística, aquí fraternidad, Rosacruz, pero también son místicos, también son místicos. Entonces, podemos darnos cuenta que depende, absolutamente depende del fundador de la escuela
Los dos, el fundador de esta escuela y el fundador de esta otra, eran condiscípulos, eran condiscípulos. Cada quien entendió la manera de hacer su servicio y llevar ese servicio a la humanidad. Pero nosotros no podemos llevar a cabo la separatividad, que si esta enseña mejor o que si esta enseña igual. Porque nos vamos a llevar, ay, perdón, nos vamos a llevar una grandísima sorpresa. Ni, ni, ni esta, antigua y mística, vean nada más que relajo traigo con la computadora, este ratón, quién sabe qué hizo. Ni esta escuela son lo mismo que cuando aquellos estudiantes sinceros y buscadores han encontrado que dicen los alquimistas rosacruces, no eran estos mismos. No, no son lo mismo. Esos alquimistas rosacruces no eran místicos. Esto sí. Así como ustedes están viendo aquí que les estoy poniendo el ejemplo de estas escuelas, pues es lo mismo con las religiones. Yo pertenezco a esta religión, sí, soy místico. Yo pertenezco a esta, soy místico. Es lo mismo, es lo mismo. Lo mismo sucede, no quiero meterme en más problemas, pero quise poner estos ejemplos, pero lo mismo sucede con la masonería. La masonería es una. Ni siquiera fue fundado por ningún mortal. Cuando nosotros hemos estudiado que se pierde en la noche de los tiempos, esa es una mentira. Aquel que no busca, pues no encuentra. Por supuesto que hay el origen, pero no es el tema. Pero no fue fundada por ningún mortal, ni tenía y todo eso. Los grados que existen, no voy a hablar de los otros, pero hasta el 33, pues es un simbolismo enorme que ni siquiera tenemos idea ni por qué los llevamos. Y surgieron ritos, y hay cantidad de ritos, y siguen saliendo cantidad de ritos. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces no estoy separando lo falso de lo verdadero, pero sí le tiro a todas. Y tengo, y seguiré hablando, bueno, no vayan a decir que le estoy haciendo publicidad a esta orden, a esta fraternidad o algo, pongo esta para no meterme en problemas. Y entonces tenemos no nada más estas dos órdenes, bueno, una orden y la otra fraternidad que se llaman igual, y les acabo de decir, sí, pero los alquimistas no eran místicos. Pero hablé ahorita brevemente, porque no es el tema, estoy nada más que aprendamos cómo es esto del misticismo y de las escuelas esotéricas. Entonces la masonería, sí, el maestro en uno de sus libros habla muy extensamente del origen de la masonería. Allá por el signo de Géminis, estamos en el Acuario, nada más para que nos demos una idea. Y entonces es lo que les digo. Hago mi rito y pongo mis grados. Y según yo, de acuerdo a mi espejismo, pongo esto, pongo aquello, formo logias, forma esto, y se está tergiversando todo. Hay una sola humanidad y ese conocimiento debería de ser uno. Pero como estamos viendo en las cápsulas anteriores que hablamos de la impersonalidad, a mí me va a costar mucho trabajo todo eso. Un día se intentó por el fundador de esta orden, hizo la Fudosi, no resultó y la desbarataron.
Federación de órganos, de organizaciones iniciáticas, etcétera. La FUDOSI desapareció. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? ¿Quién va a dirigir la orquesta? Yo todavía necesito esas medallas, ¿sí? Que me den mi cetro para que yo represente tal y tal. Bueno, pues así como he puesto estos ejemplos, también hay otros ejemplos, permítanme decir, y reitero, no estoy haciendo separación de ninguna especie. Soy un estudiante que me dedico a eso, a estudiar y a separar lo falso de lo verdadero. Existen infinidad de documentos, libros, todo hay, nada más que hay que ponerse a estudiar. Y surge la fraternidad universal y también es mística, y también es mística. Y si vemos lo que estoy platicando, que la masonería es una y hay muchos ritos, bueno, pues aquí también se pelearon. Y la fraternidad universal salió el sol y la luna. Esas dos corrientes ahí. Pero lo único que está sucediendo nada más es que nos estamos tergiversando. Entonces, aquí en esta mística y la fraternidad Rosacruz nos enseñan a utilizar, aunque nosotros no tengamos ojos para ver ni oídos para oír, la técnica de Bhakti Yoga. Ahí se enseñan la técnica de Bhakti Yoga. Y si nosotros ponemos atención, las logias masónicas son individuales, independientes, pues cada quien hace sus rollos. Pero ¿qué técnica de meditación es? ¿Verdad que está interesante? Pero en la fraternidad universal sí hay algo interesante. Se practica Hatha Yoga. Y Hatha Yoga es el físico. Entonces, en las escuelas, eso es lo que nosotros debemos de darnos cuenta. La religión que ustedes quieran, pero quiten al budismo porque ese no es una religión. Y es Bhakti Yoga. ¿Por qué? Porque estamos en el momento adecuado nosotros en la era de Acuario, pues sí, pero tenemos Kali Yuga y todo eso. Yo me pongo a leer las noticias y veo, fulano de tal tiene tal grado porque se lo dieron en tal lado y tiene tal, puta, sí, pero perfecto. Pero ¿se han puesto a pensar algo de lo que le está sucediendo a la humanidad? Y es lo que yo quiero que nosotros entendamos en estos momentos, que todo esto que estoy diciendo, pues precisamente es nada más para que veamos qué está sucediendo. Yo veo en varias partes del mundo que dicen que son de izquierda, que son comunistas. Mi pregunta es, ¿y los que pertenecen a esta orden que estamos viendo, en serio esta orden tiene izquierda y derecha? Cuando así se dice, el imperator de aquella época la fundó, ¿en serio fundó izquierda y derecha? O sea, también aquí hay los conservadores, los neoliberales o los comunistas y todo eso. ¿En serio aquí en esta orden hay? O en la otra también habrá. La masonería, yo sigo hablando y me he metido en problemas porque no les gusta escuchar lo que digo, ¿verdad? Y la masonería también es de izquierda o es de derecha. ¿Qué tal si me explican eso? Porque yo no lo logro entender. ¿Cómo puede? Porque aunque ustedes no lo crean, entré a cierto lugar que les estoy diciendo que supuestamente eran de izquierda, muy comunistas y todo eso. Ah, caray. Y entonces yo hice un comentario que si en el ara iban a poner la hoz y el martillo en lugar del compás y la escuadra. ¿Cómo es esto? Yo no lo entiendo. ¿Cómo es? O sea, las órdenes también, las escuelas esotéricas tienen izquierda y derecha,
o aprendemos, como dice el mantra, que los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar. No puedo ser separatista. El estudiante no puede ser separatista ni ejercer odio a nadie. Ya lo leímos, ya lo vimos. Y si me voy todavía más para allá, bueno, pues Samael surge con los gnósticos. Y entonces, los gnósticos de Europa una cosa y los gnósticos de Samael otra. Bueno, pues qué relajo es esto entonces. Todos somos aprendices y seguiremos siendo aprendices y nos moriremos siendo aprendices. Entonces, el aprendiz que anda en busca de qué es lo que, no, bueno, pues tiene una receta de escuelas y de todo. No, 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 no. Y sigo porque esto está interesante. Y surgen los templarios. Ah, por supuesto. Yo, la verdad, bueno, ya no tengo trato y el COVID se llevó a muchos. Pero yo traté a un venerable maestro de los templarios que me decía así para que se den una idea. Mi querido hermano Gruñón, ¿cómo estás? Sí, así. Soy gruñón, pero soy gruñón porque digo lo que no me parece y porque estoy viendo lo que yo no veo que deba de ser así dentro de mi espejismo. Claro, claro que conozco muchísimos templarios, pero volvemos otra vez. Si el conocimiento es uno, ¿cómo es que surgió todo esto? Pero todo eso es el misticismo. Eso es el misticismo. No voy a seguir hablando de las órdenes ni nada de eso. Yo nada más quise poner ejemplos de todo esto para que nos demos una idea, porque los que escuchan las cápsulas pertenecen a ciertas escuelas de las que yo mencioné ahorita. Entonces veamos también esto que es sumamente interesante. Hay algo que me voy a pasar aquí que ustedes lo van a encontrar en el libro de Tratados sobre el Fuego Cósmico. Este diagrama es del libro de Tratados sobre el Fuego Cósmico del maestro Dujal Kul, Alice Bailey, Fundación Lucis. Nosotros vemos por primera vez esto. Recuerdo que cuando fui a Tiburcio Montiel, a la Sociedad Teosófica con mi amigo, nos sentamos y esto lo tenían en aquel entonces antes de que se enojaran, porque ya después lo quitaron. Pero esto lo tenían así bien grandotote. Y en la sala donde nos dijeron que esperáramos, porque nos iban a dar una plática, estaba ahí puesta y me dijo mi amigo en ese momento, oye, ¿le entiendes? Y lo único que yo dije, pues yo veo por las rayas, no, pero yo no le entiendo. ¿Qué cosa es esto? No voy a hablar de él, pero lo que yo sí voy a hablar es exactamente de esto. Aquí dice personalidad, mire. Esto es el problema que tenemos nosotros. Les mostré anteriormente, en la cápsula anterior, los 7 principios. Y vimos que del Kama Rupa, del Kama Manas para abajo, hay 4. Bueno, pues aquí tenemos, miren, el físico, el emocional y el mental inferior. Pero nosotros no vamos a poder dejar de ser místicos si no alineamos, por eso está alineado, miren, esto está alineado. Y lo vuelvo a decir, me gusta decir esto. No sabía yo utilizar la computadora y me llegó la computadora y me puse a hacer esto. Por eso pueden ver que a lo mejor las flechitas no están bien y todo esto. No he querido corregirlo ni nada, porque a mí me costó muchísimo trabajo y una gran alegría cuando yo lo terminé sin saber cómo se utilizaba la computadora. Y yo hice esto. Lo hice, lo escribí, todo esto, le puse las flechitas y los colores y todo eso de aquí, pero en base, por supuesto, al original. Entonces vemos que lo primero que tenemos que trabajar nosotros es en esto, alinear el físico, el emocional y el mental, que esto es nuestra personalidad. Mientras nosotros no podamos
alinear el físico, el emocional y el mental, nos va a costar muchísimo trabajo. Ni con la técnica de Hatha Yoga, ni con la técnica de Bhakti Yoga vamos a poder hacer esto. Eso se hace con la técnica de Raya Yoga. Y eso nos lleva a vidas. Vidas y vidas y vidas y vidas. Entonces, con lo que estamos viendo aquí, nos damos cuenta que esto es muy interesante. El único destino seguro del ser humano, morirse. El papá y la mamá, el maestro, el licenciado, el abogado, el ingeniero, el mecánico, el carpintero, jalatero, el que ustedes me quieran decir, y siempre decimos esto. Es que es tu obligación, es tu obligación. Y dice el maestro de Hualcool que la única obligación del ser humano es construir, y lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí tengo otra, pero quiero que vean esta. Esto rojito que está aquí es el Antacarana. Y esa es la única obligación que tiene el ser humano, construir ese puente del Antacarana. No puedo estar trabajando aquí en la triada espiritual ni entender absolutamente nada de lo que ocurre aquí si no he construido el puente del Antacarana. Aquí lean ustedes y dice unidad mental, pero aquí dice mente, átomo mental permanente. Entonces, ahí está la separación, ¿verdad? Si ustedes son observadores, tienen números, ¿ya vieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, pues este 3, que no voy a hablar de él, es tan importante para nosotros como no tengamos idea. Este es el Antacarana. Y no se construye de la noche a la mañana, ni porque tenga yo reconocimientos de lo que ustedes quieran o los grados que ustedes quieran en las escuelas. No, no y no. Se construye con algo que en uno de los libros que sugiere el maestro que tenemos que tener de cabecera, que son los aforismos de Patanjali, dice ahí Patanjali, con esa sustancia mental llamada chitta. Con eso se construye esto. Si no, no podemos. Si no, no podemos. Yo voy a mover tantito para acá. Y aquí dice mónada. Sean ustedes observadores en el otro diagrama y hablamos del alma y del espíritu. Sí, los griegos le pusieron este nombre de mónada, pero este es otro rollo. Cuando nosotros escuchamos en la tribuna a los de doble A, cuando dicen que todo con voluntad se puede lograr, sí, pero ya vieron hasta dónde está la voluntad. Hasta acá arriba. Para llegar aquí, miren, tengo que construir, así como la bamba, una escalera para arriba y arriba. Miren, tengo que alinear primero el físico, el emocional, el mental, construir el antacarana y después tenemos estos dos rojitos porque tenemos el primer rayo, el segundo rayo y el tercer rayo. Y estos dos se mueven dependiendo la raza en que nos encontremos. Entonces, o podemos subir por aquí, o podemos subir por acá, y después con la voluntad. A lo mejor alguien de los estudiantes observadores me puede decir que esto se parece mucho a los Sefirot de la Cábala. Sí, por supuesto que es lo mismo, para aquel que tenga ojos que vea. Pero es lo mismo. O sea, si estamos aquí abajo, lo voy a poner así para poner el ejemplo, si estamos aquí, este sería Malkut. ¿Y cómo de la noche a la mañana vamos a llegar a Keter? ¿Cómo? Es que con voluntad se dejan las drogas, es que con la voluntad, quién sabe qué, es que yo le enseñé a que tenga voluntad, ojalá y le enseñara que lo que es la voluntad. Todo lo que nosotros entendemos por voluntad es aquí. Me voy a pasar a la otra. Aquí está.
Y aquí lo ven más para que vean, esto es simplificado, por supuesto, y aquí vamos a ver un poco más chico, y aquí dice Antacarana, ¿ya vieron? Y acá está la mente. Y eso es lo que estamos hablando. Entonces nosotros estamos aquí sumergidos, miren. Estos son nuestros poderosos deseos. Los hombres durante el sueño y animales temporalmente de la muerte. Pero ese es el Kamarupa, el de Bachán. Cuerpos astrales desechados, los cascarones, el Advichi. Esto yo les hablé muchísimo en los reclusorios a los adictos y aquí no lo voy a tocar. Y aquí tenemos el cielo inferior, mire, hombres y animales individualizados en el Devachan, filósofos, artistas, filántropos, devotos, afectuosos. Fíjense, compartimos todo esto. Pero este es el cielo inferior. Pero observen el número del mental, es el 5. Y aquí es el cielo superior. Adeptos e iniciados, almas evolucionadas y más o menos el promedio de las almas. Se dan cuenta de lo que el maestro en su libro, en estos momentos, que es discipulado en la nueva era, nos está tratando de decir, pues sencillamente que esto es demasiado difícil. Vamos a terminar con esta que fue la última que preparé para que nos demos una pequeña idea de cómo el maestro, que es el único que le va a mover los chakras a uno, el maestro, ¿sí? No cualquier persona, ¿sí? Que le ponga piedritas negras, cuarzos y etcétera, porque como yo he escuchado, es que tiene cerrados los chakras. El día que una persona tenga cerrados los chakras, no vive. Sencillamente no vive. El alma no puede manifestarse si no están primero los 7 chakras mayores, los 21 menores, los 49 que siguen, los 5 millones de nadis. No puede el alma manifestarse. Y el único que mueve eso es el maestro. Porque el alma de nosotros, así para que lo entendamos, el alma de nosotros es el alma del maestro. Nada de que mi alma es de Dios y no se brinquen, no saben ustedes ni siquiera quién era Vaisbhabata, y ya se, o el sabio Vyasadeva, y ya se brincan todos. Por eso aquí el maestro, pongo esta para que nosotros veamos con esa paciencia, con esa benevolencia y sobre todo, como en el budismo dice, el estudiante debe de aprender a estar trabajando con la mente de Bodhisattva, la mente de compasión, no la mente de nosotros. Ahorita estoy pensando en las elecciones, ¿sí? Que si Cuba, que si Groenlandia, que si Irán, que si Palestina, que si Rusia, que si China, en puras tonterías, y no preparo mi próxima vida, mi próximo nacimiento. No lo he preparado. ¿Saben qué tenemos que preparar para nuestra próxima vida, para que nos demos una idea? No el cuerpo físico, el cuerpo etérico. Ese es el que hay que preparar para la próxima vida. El cuerpo etérico. Dice aquí el maestro, voy a tratar de hacer un análisis algo detenido de la condición de sus centros psíquicos, desde el plexo solar hacia arriba, porque el estudiante no tiene que hacer nada del plexo solar para abajo. Pasa por un doble proceso de desapego y de desenvolvimiento psíquico a la vez. Debe recordar que las fases del desapego son muchas y variadas. Algunas implican apartarse del mundo de los apegos sensorios externos o, como en su caso, desapego temporal y relativo del mundo de contactos intelectuales, el cual se basa en una actitud interna y no en una condición externa o estado de cosas. Esto tiene por finalidad redondear y enriquecer su vida psíquica y emocional.
Para el aspirante ansioso hay verdadero peligro en la difundida actitud mental que considera el mundo de las emociones y la respuesta sensible a sutiles fenómenos psíquicos como un efecto necesariamente retrógrado. Puede, y con frecuencia lo hace, indicar un sendero de desastres psíquicos y al mismo tiempo una nueva e incipiente respuesta y una percepción sensible hacia otros aspectos de la vida divina. Los que en su lugar y correcto empleo son tan divinos y necesarios y expresan tanto la divinidad como cualesquiera de los objetivos a que aspira el devoto. Nos está haciendo precisamente una indicación, por eso es lo que yo les digo, son indicaciones, instrucciones personales. Pero aquí lo que nos está diciendo es que no nos metamos con el psiquismo inferior, nos va a traer severos problemas. Severos problemas. ¿Saben cuánto mide el plano astral? Dice en uno de los libros de la Teosofía. De aquí hasta la luna, en circunferencia. Ese es el plano astral. Y nosotros sumergidos, y vuelvo otra vez, para la humanidad, porque ese es el psiquismo inferior, en que la izquierda y la derecha. ¿De quién? No sé, pero están los de izquierda, que no les parece cómo piensan los de la derecha, y los de la derecha no les gusta cómo piensan la izquierda, pero hay una solamente. No leímos átomo mental de izquierda o átomo mental de derecha, ¿verdad que no? ¿Quién creó eso? ¿Un barbón que se chutó esa cosa y dijo que él era el de izquierda y de ahí responden a su plexo solar de él, pues el que quiera responder? Pero eso no existe. En la humanidad eso no existe. En la jerarquía espiritual del maestro no existe. ¿Me explico? Es un tema abstruso, totalmente abstruso. Dice el maestro, me encanta cada que dice eso. Reflexionen sobre esto y cada quien sacará a la luz de su alma lo que necesite. Pero cuando se dice en una de las escuelas que nada más aceptan a los hombres libres, bueno, pues si soy libre, ¿cómo puedo decir que soy de izquierda o soy de derecha? ¿Eso es ser libre? Una pequeña reflexión, ¿verdad? ¿Saben por qué digo todo esto? Porque la mayoría del país que traen un desastre han sido iniciados en una de esas escuelas. Y dice uno, perdón, yo no he encontrado nada de lo que estos dicen ahí. Pero bueno, es exactamente la parte. Como humanidad estamos en la era del Kali Yuga y va a durar muchos años, miles de añitos todavía. Pero tenemos que estar trabajando porque estamos en la quinta raza raíz, en la quinta subraza y tenemos que trabajar para la sexta subraza. Y no puede uno estar en la oscuridad ni permitir que nadie lo tenga a uno en la oscuridad. Mi nombre, con mucho gusto, soy Eloy Bertelli, su servidor, un simple estudiante de la ciencia esotérica y demasiado inquieto, por supuesto. Muchísimas gracias. Quedo con ustedes. Hasta la próxima.